Bienvenidos a la trinchera del Che, camaradas. Espero les guste su estancia en el canal. Hoy les traigo un nuevo video del iceberg de Ucrania, pero en otro formato al que llamo Matrioska. La Operación Paperclip, en inglés Operation Paperclip y originalmente Operación Overcast, también llamada Operación Sujetapapeles, se refiere al nombre en clave de la operación realizada por el Servicio de Inteligencia y Militar de los Estados Unidos para extraer de Alemania científicos nazis especializados en las llamadas armas maravillosas del Tercer Reich, como cohetes, armas químicas y experimentación médica tras la caída del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El programa fue llevado adelante por la Agencia de Objetivos de Inteligencia, Joint Intelligence Objectives Agency, una institución dependiente del Departamento de Estado estadounidense creada con este objetivo, que fue disuelta en 1962. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial en Europa, había quedado claro, tanto para Inglaterra como para Estados Unidos, que la Unión Soviética no iba a mantener sus alianzas de guerra y se sabía con un grado de certeza cada vez mayor que el inicio de lo que se conocería como Guerra Fría era inevitable debido a diferencias irreconciliables entre los que habían sido hasta la fecha curiosos aliados. La supremacía bélica se volvía, por tanto, imprescindible para ambos bandos y la Operación Paperclip terminó siendo un intento exitoso de los norteamericanos por tomarle la delantera a los soviéticos. La Operación Paperclip fue organizada por la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, precursora de la actual CIA, y llevada a cabo por la Agencia de Objetivos de Inteligencia Conjuntos del Departamento de Guerra de los Estados Unidos de América, JIOA. El plan partía con una ventaja que hacía presagiar su éxito. Eran pocos, por no decir ninguno, los científicos nazis que querían caer en manos de un ejército rojo en plena ofensiva. Por tanto, cuando Wernher von Braun y sus compañeros dejaron atrás Peenemünde, la base de todo el programa de cohetes de la Alemania de Hitler, se apresuraron a entregarse a las tropas estadounidenses. Oficialmente, la Operación Paperclip prohibía cualquier reclutamiento por parte de Estados Unidos, de cualquier científico alemán que hubiese sido miembro del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP, o que hubiese estado implicado activamente en sus actividades. Pero lo cierto es que, de cumplirse con esta exigencia, habría sido prácticamente imposible captar a ninguno de estos científicos para trabajar en Estados Unidos. Wernher von Braun, por ejemplo, había sido coronel de las SS. La JOIA logró saltarse las directrices oficiales mediante el lavado del pasado nazi de los científicos que realmente se consideraban imprescindibles. Von Braun, por ejemplo, se le vendió a las autoridades estadounidenses como un coronel honorario de las SS, que había sido obligado a aceptar dicho cargo honorífico sin mayores implicaciones. Esto se consideró suficiente para el traslado a suelo norteamericano del hombre al que se consideraba responsable del desarrollo del V-2 y de la tecnología de cohetes del Tercer Reich. La importancia de olvidar el pasado de científicos como von Braun pudo comprobarse en el gran peso que tuvieron en el desarrollo de los cohetes americanos que culminaría con el alunizaje de 1969. Una vez libres del pasado nazi, científicos como Wernher von Braun dispusieron de rango de científicos del gobierno de Estados Unidos. La inteligencia estadounidense sabía bien a quienes querían conseguir ya en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. En la Universidad de Bonn se encontró una lista de los científicos que el régimen nazi había liberado de otras tareas para desarrollar una tecnología de cohetes orientada a contrarrestar los avances imparables del Ejército Rojo. La lista, conocida como Lista Osenberg, cayó en manos de la inteligencia norteamericana. Al mayor Robert Stever se le encomendó la tarea de encontrar a los hombres que figuraban en dicha lista. Le resultó de ayuda el hecho de que muchos de ellos quisiesen encontrarse con miembros del ejército norteamericano en un momento en el que las tropas de Stalin marchaban casi sin resistencia por Polonia rumbo a Berlín, capital del Tercer Reich. Inicialmente, a cada científico alemán se le ofreció un contrato de 1 año para trabajar para el gobierno estadounidense. En agosto de 1945, 127 hombres aceptaron y se mudaron a Estados Unidos. El traslado de los antiguos científicos de Hitler y de sus familias comenzó en septiembre de 1945. A pesar de que la Unión Soviética había captado a algunos científicos que habían estado trabajando en Peenemünde, lo cierto es que la mayoría de ellos terminó trabajando en Estados Unidos.
La Operación Paperclip resulta perfectamente comprensible dentro del contexto de la Guerra Fría y de la ansiada supremacía armamentística que los aliados tenían frente a una cada vez más pujante Unión Soviética. No obstante, tuvo también sus detractores. Voces que creían que algunos de los científicos que habían sido importados a Estados Unidos eran cómplices o habían participado directamente en crímenes que hacían impensable la concesión de la residencia o la nacionalidad estadounidense. Por ejemplo, se dijo que Von Braun tenía que haber estado al corriente de que en la fábrica subterránea de Norhausen en la que se construían los cohetes V2 habían muerto miles de trabajadores forzosos. Otro ejemplo fue el del científico George Beckey, trasladado a Estados Unidos en el marco de la Operación Paperclip y procesado por crímenes de guerra en 1947. Fue curiosamente absuelto y volvió a Estados Unidos para proseguir con su trabajo para el gobierno. Por último, hay que destacar el caso de Hubert Struckhold, relacionado mediante pruebas escritas con los terribles experimentos médicos del campo de Dachau, contra el que ni siquiera se llegaron a presentar cargos. Datos interesantes. Las estrechas relaciones entre el nacionalismo ucraniano y Estados Unidos se dieron desde muy pronto. Conectada ideológicamente con la OUN, la Organization for the Rebirth of Ukraine, ODU, por su sigla en ucraniano, fue de hecho fundada en Estados Unidos en 1931. Otro grupo denominado Organization for the Defense of Our Freedoms for Ukraine, afiliado a los banderistas, vio su luz entre Newark y New York en 1946. Todas estas formaciones confluyeron sucesivamente en una organización de fachada, la Ukrainian Congress Committee of America, UCA, que tuvo su primer congreso en Washington en 1940. El interés de las administraciones estadounidenses en favor del nacionalismo ucraniano, sobre todo de sus expresiones más extremas y terroristas, creció radicalmente con el acercarse del fin del Segundo Conflicto Mundial. Esto debido a la nueva estrategia implementada por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia, CIA, por su sigla en inglés, de emplear a miembros de la estructura militar nazi en llave antisoviética. En ese sentido, un papel importante lo tuvo, por cierto, Alan Dulles, director de la Office of Strategic Service, OSS, en Suiza. La OSS fue el servicio de inteligencia estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, y fue el predecesor de la CIA, a la que Dulles fue nombrado como director en 1953. De acuerdo con el realismo político que ha guiado la política exterior y los intereses de seguridad nacional en Estados Unidos, Dulles estaba convencido que el verdadero enemigo de Washington no eran los nazis y tampoco los fascistas, sino más bien el peligro rojo representado por la URSS. Dulles también estaba ligado a intereses personales con multinacionales estadounidenses con fuertes intereses alemanes, y también con empresas de la Alemania nazi. Al comienzo de 1945, el general alemán Karl Wolff, ex brazo derecho de Himmler, viajó a Zúrich para encontrar de persona a Dulles. Objetivo de la reunión fue la posible rendición de los nazis dirigidos por el mismo Wolff en Italia, pero también para expresar el deseo de Dulles para que el general entregara todos sus aparatos de inteligencia contra el enemigo común, la Unión Soviética. Wolff no fue el único jerarca nazi a ser protegido por el futuro director de la CIA. Otro caso fue lo de Reinhard Gehlen, que fue responsable de la inteligencia nazi en el frente oriental. En lugar de ser entregado a los soviéticos, así como lo solicitaba Moscú, este jerarca nazi encontró refugio en los Estados Unidos en septiembre de 1945. Sucesivamente, Gehlen fue apoyado y financiado por los servicios de inteligencia estadounidenses para regresar en Alemania Occidental. Ahí empezó a dirigir una red de espías y asesinos, la organización Gehlen, que pronto se materializó en el principal servicio secreto de la República Federal de Alemania. De acuerdo con las investigaciones periodísticas de Erich Lichtblau, unos 4.000 agentes de los servicios secretos nazis fueron reintegrados en la red de Gehlen, y bajo la supervisión de la CIA. Otro autor estadounidense, John Loftus, considera que en 1952 centenares, sino hasta miles de destacados colaboracionistas nazis en Bielorrusia, Ucrania, países bálticos y en los Balcanes fueron transferidos en los Estados Unidos, siendo que otros más ya estaban activos en todo el mundo en la guerra contra la URSS. Es justo en este cuadro que individuamos la rehabilitación de los colaboracionistas ucranianos. Recuerda suscribirte, soldado.
Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.